La primera pregunta, ¿cómo piensa que han evolucionado los modelos de psicología sistémica? ¿Vamos con las otras también o esperamos? Todas, bueno, son curiosos de saber de todas, vamos a ver. ¿Cuál es la técnica o las técnicas que más se utiliza o se desarrolla con mayor habilidad y por qué? Y tercero, ¿cómo piensa que se desenvolverá la terapia del futuro? Carlos. ¿Cómo ha evolucionado los modelos? Y como siempre, las evoluciones son a saltos, ¿verdad? No son evoluciones continuas, sino discontinuas. Empezó la terapia familiar con el impacto de la cibernética, los pensamientos, los modelos circulares y el modelo celestial, que afectaron a las que trabajaban en el psicoanálisis, como por ejemplo Ackermann, que era un iconoclasta de origen psicoanalítico, que incorporó muchas de estas ideas, porque en esa época se incorporaron en toda la ciencia, ¿verdad? Así como Bateson, que participó en el desarrollo de los modelos cibernéticos. Entonces, diferentes corrientes de terapia familiar tuvieron como punto de partida ese cambio cualitativo, pues el enriquecimiento cualitativo de los modelos generales. Y con una evolución en la que se incorporó progresivamente el componente de la antropología estructural, como en el caso de Minuchin y su propia visión en el trabajo con familias de puertorriqueños pobres que traían sus modelos latinoamericanos de relaciones. La tensión entre el proceso y la estructura, en el proceso y la evolución interpersonal. Después el pasaje de primera cibernética a segunda cibernética, que incluyó a la cibernética de segundo orden con el construccionismo social, el pasaje a hablar de narrativas como una otra óptica y otra manera de poder hablar de este tema. Y finalmente, bueno, y por ahí estamos habiendo subido otro salto interesante, que es la incorporación de los avances del feminismo, que cambió mucho el lenguaje, y después de la normalización de los diversos repertorios de identidad sexual, de identidad de género, que también están modificando el lenguaje y la actitud para con todo esto. El foco en la evolución también, empezaron trabajando en familias, fijándonos en la familia. Después, fijando en las familias y el terapeuta como sistema. Después, la familia, el terapeuta y la red general como sistema, ¿verdad? Y después, la familia y la cultura, las culturas, ¿verdad?, de diverso tipo. En este momento hay otra onda que yo la conozco menos, y que es la de familia y genes, que son como viniendo desde dos puntas muy distintas, los aspectos neuroendocrinos y neurogenéticos y los fenómenos familiares. No es que no lo desconozco en el sentido que no lo tengo en cuenta, sino que no soy fluido en la conversación sobre ese tema. Entonces, eso responde en parte a la primera pregunta. Segunda, ¿cuáles son las técnicas que más se utilizan y que resultan más útiles en el desarrollo de un problema? Dos diapositivas. Una de ellas es hablando de el lenguaje y el sistema historia, que es decir, la gente viene con su historia, nosotros trabajamos su historia, su narrativa, Entonces, el sistema historia es un sistema complejo que contiene estos elementos, ¿verdad? Contiene los personajes, quiénes son los personajes, cuál es la acción, cuáles son los escenarios, dónde o cuándo ocurren, todo armado en una especie de trama que a su vez se apoya y genera corolarios morales, el bien y el mal, y lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer,
contenido en todo eso, ¿verdad? Y los corolarios de comportamiento, a saber, cómo uno debe, o supone que hace o debe hacer en la cotidianidad, por así decir. Ahora, ese es uno de los puntos. Si tomamos esto como un componente, una descripción de elementos centrales de nuestra tarea clínica, entonces uno puede preguntarse cómo se desestabilizan estos componentes. Y aquí nos encontramos con los diversos intervenciones terapéuticas. ¿Cuáles son las intervenciones? Las externalizaciones generalmente se refieren a los personajes. Las preguntas circulares, que se refieren generalmente a las acciones, el acento en las excepciones que aparecen en las terapias breves, que tienen que ver con el escenario frecuentemente, las re-rotulaciones, que tienen que ver con los corolarios morales, las connotaciones positivas, que tienen que ver con los corolarios comportamentales, y la posición general de curiosidad, como intervención terapéutica que destruye los sentidos, lo que si no se da por sentado cuando la gente trae temas, dan por sentado. Entonces, esta es una colección en respuesta a la pregunta, ¿cuáles son las intervenciones que uno utiliza? Yo cuando hago un análisis de mi propio trabajo, veo que veo con frecuencia aparecer externalizaciones, preguntas circulares, una actitud general de curiosidad, connotaciones positivas que desestabilizan. Y cada una de todas estas desestabiliza las historias oficiales. Cada una de estas genera un potencial de cambio en la dirección en que uno opera. Entonces, es respuesta rápida, comprimida, a una pregunta tremendamente jugosa, que es la pregunta acerca de cuáles son las herramientas. Entonces, la tercera pregunta es, ¿cómo piensa que se desenvolverá la terapia en el futuro? Y nos piden que seamos Nostradamus, ¿no? Que, digamos, dentro de 1000 años, bueno, pero siempre uno resumido en todo eso. Yo soy pesimista en este sentido. La Organización Mundial de la Salud dijo claramente que existe un conflicto entre los objetivos económicos de la compañía farmacológica y las necesidades médicas y sociales del público en general. Atención, la terapia familiar está cada vez más marginada en el mundo por la presencia de grandes conglomerados. El conglomerado de la industria farmacológica que vende, medicaliza las emociones y que vende al público en general la conexión entre cosas del alma y medicaciones, ¿verdad? En forma descarada, pero lo hace, y progresivamente el discurso colectivo tiende a absorber e incorporar este tipo de lenguaje. Y el otro, esto en una especie de alianza, en una especie de alianza perversa con las compañías de seguros de salud, que en general son por fines de lucro, y que también lo que les maneja no solamente el acceso a los servicios de salud, sino el tipo de salud que se ofrece, en donde, por cierto, se ve darle a una persona algún antidepresivo, útil o no, es mucho más rápido que pasarse una hora hablando o pasarse 5 haciendo terapias de familia. Es más efectivo, pero de ningún modo. Pero al mismo tiempo, así es como se juega ese juego, ¿verdad? De hecho, nada más que para darles una idea, fíjense lo que es. Las compañías farmacéuticas operan con billones de dólares, ingresos en billones de dólares, 71 billones de dólares por año, con un margen de ganancia del 19%. Miren la obscenidad de esto que ocurre. Estoy hablando de compañías que presentan psicofármacos, porque si tomamos la presencia
compañías que usan anti-cáncer o anti-esto o anti-lo otro, 50.000 millones de veces más perverso. Pero eso es donde el poder de esas organizaciones. Y el margen de ganancia es tal que es equivalente al de los bancos, mucho más que la industria automotriz, mucho más que la industria del petróleo, mucho más que los medios. Y pasemos a las compañías de seguros de salud, que están no solamente en Estados Unidos. Ahí tiene 201 billones de dólares por año, con una ganancia de 11 billones. ¿Les interesa a las compañías estas el ofrecer todos sus ingresos para mejorar los servicios de salud? Absolutamente no. Todos estos son organizaciones que de una u otra manera progresivamente van horadando el mundo psi desde el punto de vista terapéutico en favor de otros lenguajes y de otras acciones que son, diría, más económicamente más convenientes. ¿Soy pesimista al respecto? No, veo el mundo con curiosidad. ¿Qué va a pasar? Bueno, si me dijera a mí mismo, bueno, espera 50 años y vas a ver qué interesante, pero no puedo esperar 50 años. No me sale. Pero pienso con todo que es importante tener este componente de la visión acerca del futuro, como para no caer en la trampa localista de pensar, la terapia familiar tiene su propia evolución. La terapia familiar tiene una evolución que está en el contexto socioeconómico y desde ese punto de vista se está transformando de una cosmovisión, una visión sistémica, narrativa, etc., en una tecnología. Y una tecnología en la que bueno, es más o menos uno hace esto y hace lo otro y lo llama terapia familiar. Terapia familiar, cuando empezó, fue una revolución de visiones, una nueva visión del mundo interpersonal, ¿verdad? Y en algunos lugares se mantiene con fervor. Yo recomiendo que se mantenga con fervor simplemente como una reserva intelectual y también como una lucha a nivel de la responsabilidad profesional. Eso es todo. Primero quiero agradecer y felicitar a dos personas. Marcelo Severio y Horacio Severisky. Primero, gracias por la invitación, por estar en esta mesa de privilegio. Y además felicitarlos porque quienes alguna vez estuvimos en estas guerras de organización, estas cosas, sabemos lo que implica, así que toda mi admiración y reconocimiento. Así que gracias. Bueno, a ver, cuando Marcelo nos envió un mail hace no mucho, un par de semanas, unos días atrás, incluía la consigna de que teníamos que responder 3 preguntas en alrededor de 5 minutos cada una. Muy bien. En ese momento yo me encontraba en Nueva York en una reunión en el Instituto Ackerman de Terapia Familiar, lugar que voy muy habitualmente, rodeada de no menos de una docena de uno de los tantos grandes de la terapia familiar. ¿Qué decirles? Me vi muy tentada en preguntarles qué pensaban respecto a esta primera pregunta. Bueno, pero si bien era una reunión relativamente informal, le iba a preguntarle a todos, y les hablo de que estaba con muchos grandes, como por ejemplo Evelyn Berlat, entre otros. Tenía que hacer una selección, y la hice. Entonces tomé el criterio de quien es la actual directora del Instituto Ackerman, Lois Braverman. Me acerqué, de hecho, directora, presidenta en los últimos 12 años, y probablemente muchos de ustedes o algunos de ustedes conozcan que termina sus funciones ahora el 31 de julio para comenzar su nueva gestión. Gisela Acevedo, una terapeuta familiar formada en Connecticut y que es de origen costarricense. Si hablamos de hitos, sin duda
un hito en la historia de Ackermann, una terapeuta de origen latinoamericano, hispanoparlante. Bien, siguiendo con el mismo criterio, me acerqué a Peter Stengers. Peter Stengers, anterior director de Ackermann, y les conté, ¿saben qué? Acabo de recibir un mail donde va a tener lugar este evento, este encuentro, en pocos días. ¿Qué piensan ustedes de cómo evolucionó la terapia sistémica? Y a partir de allí se creó una linda conversación que duró como 40 minutos, no sé, no se inquieta, no les voy a transmitir los 40 minutos de conversación, pero sí les voy a compartir cuáles fueron los puntos en los que arribamos, por lo cual de alguna manera van a escuchar algunos de estos puntitos como un coro a tres voces. Porque en esto estoy transmitiendo, como les digo, las ideas, la concentración y una síntesis de Peter, de Lois y mías. Unos 3 o 4 puntos que, por supuesto, coinciden muchísimo con lo que Carlos mencionó, más exhaustivamente incluso. Uno de los primeros puntos que acordamos es que en los principios de la terapia sistémica realmente había fundamentalmente una atención puesta en los patrones interaccionales intrafamiliares para al tiempo ir dándole lugar, se le fue dando lugar a los contextos sociales más amplios, como incluyendo raza, clase, género, toda dimensión que implicaba algún tipo de opresión para los integrantes de la familia. Otro punto importante, o consideramos que era importante respecto a la evolución de la terapia sistémica, fue todo aquello que tuvo que ver con los aportes de los postmodernistas vinculado con la terapia en colaboración con, o sea, dejando de lado, ¿no es cierto?, todo el gran concepto de que el terapeuta como experto, como el que lo sabe todo, el que imponía a la familia ese saber. Y en este punto me acordé, y de hecho compartí con ellos, cuando Salvador Minuchin vino a la Argentina por última vez, hace unos 5 años atrás, tal vez casi 6, tuvimos un encuentro, una veintena de terapeutas familiares, y creo que había algunos de los aquí presentes en esa reunión, donde él hizo una maravillosa descripción de la historia de la terapia familiar. De hecho, la llamó 60 años de terapia familiar en 30 minutos. Fue una hermosa descripción de toda la historia, hasta hace 5 años, o sea, hasta hoy, casi hoy. Y también cuando justamente mencionó a los postmodernistas, Anderson como un ejemplo entre otros, recalcaba la importancia de la actitud colaboracionista, de colaboración, incluyendo, ¿no es cierto?, el concepto de posición simétrica, dejando de lado la posición jerárquica. Otro punto, y esto lo remarcaba Lois especialmente, pareció que era un importante aporte, todo lo que tuvo que ver con el narrativismo. Ella consideraba, lo cual acuerdo sin duda, que permitió y aportó para la psicoterapia en general y para la terapia familiar en particular, sin ningún lugar a duda. Conclusión. Llegamos al punto en el que veíamos que muchos de los aportes que llevaron a cabo los pioneros, los que comenzaron a desarrollar la terapia sistémica, como mencionó Carlos, desde Jackson, Bateson, Ackermann, etcétera, etcétera, y siguiendo, son conceptos teórico-clínicos que hoy siguen vigentes, que de ninguna manera excluye todos los aportes que después fueron continuando e introduciéndose, como no tengo ninguna duda que siguen aportándose, y no tengo duda tampoco de que muchos de los aportes que me encuentro como en estos días
van a seguir generando mayor evolución y que muy probablemente en unos futuros relatos también estarán incluidos como parte de la evolución y de los aportes de la terapia sistémica. Esta sería la primera pregunta. Pregunta 2. ¿Cuál es la técnica que más, o las técnicas que más utilizo? A ver, las técnicas son tantas, tantísimas, tan variadas que de verdad hay para todos los gustos. Para cada cosa que se nos ocurra hay una técnica. Como sabemos, las técnicas son transteóricas y sobre la base, evidentemente, de un modelo de intervención, yo particularmente selecciono las técnicas en función del objetivo que intento lograr, de las características de los consultantes, de la disponibilidad de los mismos, del grado de severidad de cada caso y de otros criterios. Ahora bien, cada uno de nosotros como terapeutas, evidentemente, intervenimos con una articulación y mixturados con nuestro estilo personal. Por lo tanto, cuando seleccionamos una técnica, no vamos a dejar de lado cuál es ese estilo. Y también, cuando trabajamos con un enfoque, también está incluido un cierto estilo personal. Considerando que ese estilo tiene que ver con investigaciones que se llevan a cabo desde hace tiempo sobre justamente el estilo personal del terapeuta, sabiendo que no hay mejores estilos que otros. Sí, lo que las investigaciones nos reportan es que hay para ciertas condiciones clínicas, para ciertos grupos etarios, algunos estilos que favorecen más que otros, pero no porque sean mejores que otros. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de estilo personal de terapeuta, son aquellas características habituales que cada terapeuta imprime en su tarea como resultado peculiar de la manera de ser de cada cual, independientemente y más allá del enfoque que utilice o como teoría que lleve a cabo. Pero para responder más específicamente a la pregunta de cuál es la que yo más utilizo, pensé en varias, pero si tengo que decir la que más utilizo son las tareas de intercesión. Me reportan muchos beneficios. Es una herramienta que está muy investigada, que está muy estudiada. De hecho, las primeras investigaciones mostraron que el 95% de los terapeutas utilizan tareas de intercesión. A lo mejor en forma intuitiva, no sistematizada ni como conocimiento de que se llaman tareas de intercesión o como se las conoce como las TIS. Son sumamente útiles en relación a que permiten, maximizan el tiempo, permiten una continuidad entre un encuentro y el siguiente, permiten mayor curación, ¿no es cierto?, y continuidad de una sesión a la otra, pero por supuesto, y como cualquier técnica, muy importante tener en cuenta qué tarea se asigna, a quién, en qué momento, sin considerar las habilidades de cada persona. Nunca voy a olvidar uno de los errores, hablando de cuánto más se aprende de los errores y fracasos que de los éxitos. En una oportunidad se dio estábamos detrás de cámara y se indicó una tarea de intercesión a una persona, un comerciante que tenía una pescadería justamente, que tenía... entonces se le indicó una tarea que implicaba definir algo, no importaba en este caso qué. Cuando llegó al próximo encuentro, cosa que es muy importante que el terapeuta recuerde que se le asignó esa tarea, mira, bueno, Celia, ¿pudiste? ¿Cómo te fue con la tarea? Silvia dijo, acá entonces, ¿se olvidó? ¿No pudo? No, etc.
después de un rato, y sin compartir todo lo que implicó hasta llegar a lograrlo, es que esta persona tenía muchas dificultades para escribir, casi no sabía escribir. Por lo tanto, este es un ejemplo en relación a la importancia que tiene conocer a la persona antes de asignar una tarea. Porque, así como hoy en la conferencia del mediodía escuchamos que las psicoterapias pueden ser, por supuesto, de ayuda, pueden ser neutras, pero también pueden ser dañinas o iatrogénicas, la aplicación mal asignada de una tarea de intercesión también puede ser dañina. Por lo tanto, la conclusión en este sentido es que las técnicas son muchas y todas pueden ser fantásticas. El tema es cuándo se la utiliza, cómo se la utiliza, a quién se la aplica y con qué objetivo. Bien, pasamos a la tercera pregunta. El futuro. Bueno, el futuro es más difícil. Futurólogos no somos, pero sin embargo podemos acercar algunas ideas en función de lo que se vislumbra de lo que pasa hoy y teniendo en cuenta de lo que vino pasando. Y en este sentido yo pensé en dos líneas que me parece que tienden hacia el futuro. Una tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías, que si bien son un hecho, están aumentando y acelerándose a pasos agigantados. Hace 20 años, no tanto, que son 20 años, según cada quien mucho o poco, pero para la historia y para la evolución es muy poquito. Y de hecho hace 20 años se estaba empezando a considerar estas cuestiones y hoy se la utiliza para una diversidad de situaciones enormes, para la aplicación, o sea, a ver, sin duda que el uso de las tecnologías han marcado y diría cambiado drásticamente nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de relacionarnos, casi diría nuestra manera de vivir. Por supuesto, la salud mental y la psicoterapia no se escapa de ello. Por lo tanto, también está entramado en esta realidad. Y hoy por hoy, de hecho, no es obstáculo que alguien viva a miles de kilómetros para recibir un proceso de psicoayuda, con un proceso psicoterapéutico, o recibir supervisión en grupo, como tenemos grupos en supervisión a distancia, donde intervienen 3 y hasta 4 y hasta 5 personas, o cualquier tipo de asesoramiento. Pero no solamente esto, sino la aplicación de tratamientos específicos a través de dispositivos como la realidad virtual, la realidad aumentada, para diferentes condiciones clínicas como son fobias específicas, el trabajo con la imagen corporal y para todo el gran espectro de los trastornos alimentarios en relación a todos estos temas que son hoy por hoy moneda corriente y banario, incrementándose cada vez más, y lo que hace no mucho, y realmente no mucho, 5, 7, 10 años, hacían cosas casi de irreales, hoy ya son moneda corriente. Por lo tanto, lo que va a pasar de acá en adelante no podemos más que vislumbrar que esto va creciendo. Esto, por un lado, y sobre una línea que tiene que ver con todo este mundo de las nuevas tecnologías. Y la otra línea es todo lo que tiene que ver con la investigación. También, así como digo que hace 20 años hablar de las nuevas tecnologías era empezar a decir a nuevas, hoy ya son no tan nuevas, algunas de ellas. La investigación, y especialmente la investigación en psicoterapia, era algo, digamos que bastante desconocido, o más que desconocido, pertenecía a dos campos diferentes. Era algo binario, dicotómico. Por un lado iba la psicoterapia, por otro lado iba la investigación. Y efectivamente no es necesario que nos dediquemos a la investigación y a la psicoterapia, pero sin duda nos nutrimos una de otra. La investigación no puede llevarse adelante sin los casos, o sea, sin la clínica, como tampoco la clínica, para promover y para avanzar en una psicoterapia eficiente, sí necesitamos de la investigación. Por lo tanto, considero que esto es algo que también va a ir en aumento
y que un ejemplo muy próximo fue de hecho hace una semana se estaba celebrando en Ámsterdam el Congreso de Investigación en Psicoterapia, donde con orgullo puedo decir que muchos trabajos de Argentina estaban ahí presentes, trabajos vinculados con la fibromialgia, con pores específicas, con investigaciones que llevamos a cabo en relación a la evolución de la supervisión, de la evolución de los tratamientos. Y nada de todo esto es menor, porque todo persigue un solo objetivo, que es cómo mejor ayudar a las personas, cómo eficientizar las psicoterapias y cómo aumentar el porcentaje de éxitos, que todavía es bastante menos de lo que nos gustaría. Bueno, esto es todo. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá. Muchísimas gracias a las autoridades de Relates y a las autoridades de la Escuela Sistémica Argentina en particular, que se han tomado esta tarea sobre los hombros, que no es nada menor, de organizar un encuentro con gente diversa, maestros, alumnos, generaciones intermedias. Es un gusto ver mucha gente amiga de años. Es muy gracioso porque Adriana hablaba de la tecnología y yo decía, con sus beneficios, de acuerdo totalmente, con sus beneficios y su eficacia. La tecnología, en el caso mío, no funcionó adecuadamente. Yo estoy en el interior, en Buenos Aires, por lo cual la primera pregunta me llegó diferente, no me llegó el último archivo, digamos. Entonces, digamos que lo tuve que pensar y apelar a una de las grandes cualidades que creo que es transmodelo y transterapia, que es la creatividad, que la capacidad para reflexionar y crear sobre el momento, sobre todo cuando no hay una regla dada, como nos pasa tantas veces en la aplicación de los modelos. El hecho de ser tercera me quita la responsabilidad de decir muchas cosas que quienes me precedieron dijeron con respecto a la primera pregunta, que es así, cómo evolucionaron los modelos sistémicos, esa es la que no me equivoco. Pero por suerte ellos lo explicaron muy bien. Yo de todas maneras quisiera poner énfasis en algo que pienso desde hace mucho tiempo. Yo vengo del psicoanálisis en los años 70 en Argentina y para mí el gran cambio realmente fue el cambio de paradigma. Es decir, esto de pensar al sujeto o al objeto en sí mismo, a ver la conexión y la relación con otros y el feedback, para mí eso fue realmente el gran cambio. Creo que los modelos que se sucedieron y que bien mencionaron y especificaron, lo que hicieron fue poner énfasis en distintos aspectos de la relación. Es decir, algunos se manifestaron interesados por el feedback exclusivamente, otros por la estructura y le pusieron nombres a las distintas pautas, otros por la forma de cerrar, de cómo traía el paciente, y entonces surgió la otra escuela, de manera tal de que yo creo que son absolutamente complementarios, es decir, que no han implicado un gran cambio entre ellos. El gran cambio estuvo con lo anterior a ellos, con el cambio de paradigma, y en realidad cuando uno piensa por qué usa un modelo o por qué usa otro, yo creo que está disparado fundamentalmente por el encuentro con quienes nos consultan, por el contexto en el cual se consulta. No es lo mismo que consulten en el consultorio que en una universidad. Yo trabajo al frente de una universidad en un directorio y me toca coordinar desde mi función las sesiones, las reuniones de directorio, que son de una enorme responsabilidad. Son 9 hombres y yo. Entonces, ustedes se ríen. ¿Por qué se ríen? Justamente porque están pensando en el contexto que se genera en esa situación. Esto hace que yo haga uso de un montón de conocimiento y que tenga que crear y inventar en algunos momentos determinadas intervenciones. ¿Para qué? Para influenciar. Porque si hay algo en lo que sí estoy convencida es que no puede haber psicoterapia, no importa desde qué modelo, sin influencia. Porque si no, no lo pagarían directamente. Hablan con un
También hay psicoterapia en sentido amplio como un, digamos, sinónimo de aprendizaje en otras relaciones que no implican a un terapeuta. Un padre, un amigo, etcétera, puede generar un cambio beneficioso sobre una molestia, sobre el problema de alguien, ejerciendo psicoterapia sin estar en el contexto terapéutico. Creo entonces que el cambio de la evolución ha sido una evolución para enriquecer con herramientas y con maneras de mirar y con maneras de encajar con quien consulta. Eso es lo que ha representado la evolución de los modelos. Pero el gran cambio estuvo en el cambio del paradigma. Con respecto a la segunda pregunta, que es cuál de las técnicas es la que más utilizo, le resulta más útil, lo desarrolla con mayor habilidad y por qué, la verdad es que yo no he tenido un solo tipo de consultantes, no me he movido en un solo tipo de contexto, estoy frente a determinados problemas muy diversos unos de otros, como la consultoría, como es educación, como es la psicoterapia, de manera tal de que lo que he aprendido a través del tiempo es a usar todo lo que sé. Entonces he aprendido un montón de técnicas, porque cada modelo ha ido desarrollando técnicas diferentes, pero yo trato de encajar la técnica que me sale y que yo puedo ejercer con aquella que el que está enfrente mío puede recibir para ser influenciado en el buen sentido de la palabra, para ejercer un cambio en el sentido de una resolución o un alivio del problema. De manera tal, probablemente si uno lo piensa estadísticamente, uso más las preguntas, o uso más las sugerencias o las tareas cuando creo que necesito reafirmar. Cada vez hablo menos y escucho más. Intervengo menos en el sentido verbal que gestual que antes, pero fundamentalmente creo que hay un encaje que a veces algunos los han escrito, los han descrito, y otros los conocemos por la experiencia de manera intuitiva. Con a este le puedo hablar de una manera más firme o más descriptiva y a este tengo que ponerlo a reflexionar. Entonces, si bien hay una preferencia, hay una adecuación. Y en realidad, algo de lo que dijo Diana que me parece importante tener en cuenta la investigación, y yo creo que la investigación nos muestra justamente que ninguna técnica es la mejor y que las técnicas encajan más con los problemas y con los tipos de pacientes y con el tipo de terapeuta. Yo no puedo ejercer todas las técnicas posibles porque algunas no me salen, y la honestidad y las variables básicas, las variables comunes a cualquier terapia son la regla que está por encima de cualquier otra técnica particular. Voy a la tercera, que es, por el tiempo, ¿cómo piensa que se desenvolverá la terapia en el futuro? Hay algo que me cuesta mucho, que es disentir con un maestro. Yo soy un poquito más optimista acá. Y en realidad soy un poco más optimista porque creo que es cierto que las tecnologías van avanzando y se van a convertir en técnicas, estrategias y dispositivos de uso masivo en el campo de la terapia también. Hacia eso vamos apuntando, porque el hecho de estar en una universidad y ver lo que pasa con la gente joven, uno se da cuenta cómo el lenguaje virtual es un lenguaje que cada vez va superando más al lenguaje verbal, de manera tal de que lo mismo va a pasar en terapia, que es el lenguaje mudo, básicamente. Esto no quiere decir que la terapia de los consultorios va a desaparecer, pero que se va a ejercer en otros contextos, más allá del consultorio, sí, y que no se va a usar el lenguaje exclusivamente verbal, personal, también.
Les voy a contar una anécdota que me parece interesante. La semana pasada yo trabajo en la universidad, como yo les decía, al frente de un directorio, y estaba conversando con un grupo de expertos colombianos en innovación educativa. Y era gente muy joven, me llamó la atención por su nivel de experticia, gente joven. Y yo decía, ¿cómo hacen ustedes para conseguir tanto material y asimilar tanto material en tan poco tiempo? Porque a mí me cuesta leer un libro y me tiran un montón de tiempo y no me alcanza para nada. Y entonces me decía, no, pero que usamos celulares, usamos los emails, usamos las fotos y nos mandamos. Y entonces le digo, yo soy psicoterapeuta además de la educación. Uno de los muchachos, brillante, 36, 37 años, me dijo, no se te ocurra dejar la psicoterapia, porque el mundo está cada vez más incierto y movedizo. Y nosotros somos seres humanos que necesitamos del vínculo, que necesitamos de los otros. Y yo pensé, sí, somos seres incompletos en algún sentido, o vulnerables, en el sentido de lo que decía hoy Marcelo, y me parece que entonces, aunque sea con distintos formatos, la psicoterapia no va a desaparecer. Lo que sí creo es que para que no desaparezca frente a esos números que presentó Carlos, vamos a tener que demostrar a los servicios de salud y a los farmacéuticos que la medicación sola les va a terminar saliendo cara, y que si nosotros no incluimos la psicoterapia, los servicios de salud van a estar expuestos cada vez más a mayor recarga. Nada más.